10 de febrero, Santa Escolástica, hermana de San Benito y Virgen. Años 480-543. Muy poco es lo que de cierto sabemos acerca de la vida de Santa Escolástica, y ese poco se lo debemos a San Gregorio Magno, que nos dejó el relato conmovedor de los postreros días que la piadosa Virgen pasó en la tierra antes de llegar a la bienaventuranza eterna. Con todo, ha sido siempre grandemente venerada en la Iglesia, debido sin duda a su parentesco con San Benito, patriarca de los monjes de Occidente. Primeros años de Santa Escolástica. En una de las mesetas que forma el Apenino central en los confines de la Sabina, Umbría y las Marcas, se levanta Nurcia, la antigua Nurcia de los romanos. Es una pequeña población como de 5.000 almas, guardada todavía por antiguas murallas y rodeada de cimas escarpadas. La plaza mayor ostenta en el centro la estatua de San Benito y se llama Piazza Sertorio. De ese modo, la vetusta ciudad ha consagrado el recuerdo de sus dos más preclaros hijos, juntándolos en común homenaje. Gloríase, en efecto, de haber visto nacer a Sertorio, héroe romano que rehusó soportar el yugo opresor de Sila, haciéndose casi independiente en España, y gloríase no menos de San Benito, que redactó las reglas de la vida monástica en Occidente. Extramuros de la ciudad, y no muy lejos, levántase un castillo cuyos restos perduraron hasta el siglo IX. Allí es donde en el siglo V moraban parte del año a lo menos dos consortes tan distinguidos por su piedad como por su elevada alcurnia. Llamábanse Eutropio y Abundancia. Eutropio era romano, descendiente de la noble estirpe de los Anicios, cuyos numerosos vástagos habían sido y debían ser aún tan fecundos en hombres ilustres. Abundancia era, según se cree, natural de Nurcia, y cada año iba a pasar el verano a su casa solariega, pues el aire puro de las montañas y la fresca sombra de los bosques circunvecinos le daban encanto y bienestar, mientras en Roma se sufría calor sofocante, y sabido es que los romanos de antaño, como los de Ogaño, abandonaban la ciudad eterna en la época estival. Muchos años habían transcurrido desde que Eutropio y Abundancia se desposaran, y veían llegar la vejez sin haber tenido las alegrías de la paternidad y de la maternidad. Por fin, en el decurso del año 480, según se cree comúnmente, Abundancia dio a luz dos gemelos, hijo e hija, que recibieron en las aguas bautismales el nombre de Benito y Escolástica, respectivamente. Mas, cual si Dios tomara con una mano lo que con otra daba, Eutropio no tardó en perder a su esposa amada, mezclándose sus sollozos a los bajidos de los recién nacidos. Viudo y a la vez padre de dos huérfanitos, no por ello descuidó sus obligaciones, sino que confió el cuidado de los niños a una piadosa mujer que hizo para con ellos las veces de madre adoptiva, granjeándose el cariño y la gratitud de sus ahijados, que no la olvidaron nunca. Con frecuencia vemos que Dios se reserva los frutos de una fecundidad tardía y muchas veces inspira o impone los nombres que deben llevar los que tienen destinados para realizar alguna obra importante. Privilegios de los santos, dice un autor benedictino, recibir del cielo el nombre que presagie sus méritos futuros. Bien puede creerse, pues, que por inspiración divina dio Eutropio a sus hijos los nombres de Benedictus, esto es, bendito, que en nuestro idioma equivale a Benito, y el de Escolástica, que significa escolar o discípula. Como tal, este nombre era una verdadera profecía. En efecto, escribe un santo abad de Monte Cassino del siglo IX, la piadosa Virgen que lo llevaba debía formarse en la escuela del Espíritu Santo, maestro de toda sabiduría. De él aprendió a conocer la regla de todas las virtudes, a discernir el bien del mal, la luz de las tinieblas, y a seguir con paso seguro la senda de la salvación.
oh tierra bendita de Nurcia, que tales brotes produjo. Feliz madre que dio al mundo hijos cuyo nombre significa bendición y sabiduría. Magníficamente iba a realizar el porvenir los venturosos presagios con que la providencia se complaciera en rodear la cuna de Benito y de Escolástica. Entretanto, crecían los dos niños y se querían con tierno afecto, como ocurre frecuentemente entre mellizos. Hubiérase dicho que no podían vivir separados. Y de verdad, así será. Dios permitirá que recorran casi al lado uno de otro el camino de la vida y que salgan de este mundo terrenal casi a la misma hora. Santa Escolástica abraza la vida religiosa. Desde su nacimiento había consagrado Eutropio sus hijos al Señor, según piadosa costumbre de las familias profundamente cristianas de la época. Con todo, la tal consagración no se llevaba a la realización al llegar al uso de razón si el niño no la ratificaba voluntariamente. Educados nuestros santos en la piedad, en el temor y juntamente en el amor de Dios por la digna nodriza elegida por su padre, no tardó Escolástica en hacer suyos los propósitos de éste, y en cuanto llegó a la edad de comprender la importancia del paso que debía dar en la vida, libremente escogió por esposo a Jesucristo. Sentía gran inclinación para el retiro. Para ella no tenían las galas particular atractivo. Mirábalas con indiferencia y aún con desprecio. Habíasele impreso altamente en el alma la importante lección que había oído repetir, conviene a saber, que los adornos postizos, por ricos y brillantes que fuesen, no eran capaces de dar un grado de mérito, que el mayor y más apreciable elogio de una doncella era el poderse decir de ella con verdad que era modesta y piadosa. Ciertos autores pretenden que abrazó la vida religiosa antes que su hermano. Según eso, ingresó en alguna comunidad de vírgenes regularmente constituida o se limitó, como lo hicieran aquellas piadosas mujeres del Aventino 100 años antes, a llevar en el hogar paterno vida retirada, cubriéndose con tosco sayal y entregándose a prácticas de piedad y caridad. Los hagiógrafos no están de acuerdo en este respecto y los volandistas se inclinan por la primera hipótesis. Sea de ello lo que fuere, no se alejó probablemente de Roma por el momento, y fue para ella de honda pena el saber que su hermano se había retirado a las soledades de Subiaco. Algunos opinan que Escolástica fue a juntarse allí con su hermano. No existe documento que lo certifique, pero de ser cierto, debió de ocurrir unos 15 años después que San Benito se fue de Roma, cuando ya la fama de sus virtudes habíale atraído multitud de discípulos. Por ese tiempo debió colocarse Escolástica bajo su dirección, fundando un monasterio en las cercanías del de su hermano. Años más tarde, hacia el 529, San Benito dejó Subiaco y se retiró a Monte Cassino, siguiéndole Escolástica. El santo patriarca mandó que levantaran para ella un convento al pie del monte, como a 6 kilómetros del suyo, en un paraje llamado Palumbariola o Plombariola, nombre bien elegido, por cierto, hasta profético, pues significa palomarcito. Desde su celda podía ver la de su hermana y se cuenta que desde su ventana le enviaba a menudo la bendición. Observaban empero con gran fidelidad la clausura monástica, no visitándose más que una vez al año, días antes de empezar la Cuaresma. En tales ocasiones salían de sus respectivos monasterios acompañados de 3 o 4 monjes y otras tantas religiosas y se daban cita en una de las granjas de Monte Cassino. Allí pasaban el día en santos coloquios y por la tarde, después de un ligero refrigerio, regresaban a sus celdas respectivas. Esta visita anual era ansiosamente esperada por ambos hermanos. El resto del año vivía Escolástica en la soledad y la oración, dedicada por entero al gobierno de las numerosas jóvenes
que habían ido a ponerse bajo su tutela y dirección. Los panegiristas de la santa celebran mucho su admirable templanza, pues se limitaba a una ligera colación al anochecer. Tal era su piedad, dicen, que mereció el don de lágrimas. Además, era sencilla como la paloma que mora en las aberturas de las peñas, colmada de prudencia y dones del Espíritu Santo. Velaba con extremado cuidado sobre sus hermanas, recordándoles la necesidad de evitar las conversaciones con el exterior, para mejor conservar el recogimiento del alma, y se esforzaba en lograr la exacta observancia de la regla que profesaban los monjes de Monte Cassino. Con toda verdad se puede, pues, afirmar que Escolástica fue la fundadora de las benedictinas. Entrevista postrera de Santa Escolástica con San Benito. 15 años, poco más o menos, hacía que Santa Escolástica moraba en Plumbariola, con vida más angélica que humana, y a lo que parece, Dios le reveló que su fin estaba próximo. Quiso ver otra vez a su hermano Benito. El Papa San Gregorio Magno ha descrito en sus diálogos esta última entrevista. Reproducimos con satisfacción tan hermosa página. Escolástica había acudido, según costumbre, al lugar ordinario de sus entrevistas. Su venerable hermano bajó a su encuentro en compañía de algunos discípulos, y el día transcurrió en santos coloquios hasta que, sin darse cuenta, las tinieblas de la noche cubrieron la tierra. Entonces se dispusieron a tomar una frugal comida, mientras seguían platicando de cosas espirituales. Pero a la santa se le ocurrió hacer esta súplica a San Benito: «Hermano, te suplico que no te vayas esta noche, a fin de que podamos seguir hablando de las alegrías de la vida celestial hasta mañana por la mañana». «¿Qué es lo que dices, hermana?», respondió San Benito. «Ya sabes que no puedo en modo alguno pasar la noche fuera del monasterio». El cielo estaba tan sereno y claro que ni una sola nube lo empañaba. La piadosa Virgen, al oír la negativa de Benito, inclinó su cabeza y, poniendo el rostro sobre sus manos, hizo oración y con muchas lágrimas suplicó al Señor que detuviese a su hermano. En el instante en que Escolástica alzó la cabeza, estalló tan deshecha tempestad de relámpagos, truenos y lluvia torrencial que el venerable Benito y los monjes que le acompañaban no hubieran podido, si lo intentaran, franquear el umbral de la casa en que se hallaban. El santo varón se dio cuenta al momento de que no podía salir para el monasterio. Los relámpagos, los truenos y la lluvia torrencial se lo impedían. Quejóse de ello con tristeza, diciendo: «¿Qué es esto, hermana? Dios te perdone la mala obra que me haces». Y ella respondió: «Hermano, yo te pedí un favor y no me oíste. He lo suplicado a nuestro Señor y Él me ha oído. Sal ahora si puedes, déjame y vuélvete al monasterio». Pero, ¿qué había de poder salir? Se había negado a prolongar la visita y luego hubo de quedarse allí a pesar suyo. Toda la noche pasaron los santos hermanos en coloquios divinos, con increíble gusto y contento de sus almas. Venida la mañana, San Benito se volvió a su monasterio y Santa Escolástica a su casa. San Gregorio concluye su narración con estas sugestivas palabras: «Así, no es de maravillar que Benito quedase vencido por aquella mujer que deseaba ver durante más tiempo a su hermano, pues según la palabra de San Juan, Dios es caridad, y por la agudeza de su entendimiento fue Escolástica más poderosa porque tenía un amor de Dios más perfecto y más fuerte». Muerte y sepultura de Santa Escolástica. Como queda apuntado en otro lugar, la ventana de la celda de San Benito daba a la llanura y desde ella se divisaba el convento de Plumbariola. Pasados 3 días de la entrevista a que acabamos de referirnos, y en ocasión de hallarse orando el siervo de Dios,
alzó súbitamente los ojos al cielo y vio una blanca paloma emprender el vuelo hacia la región azul del firmamento. El Señor le dio a entender que bajo aquella forma simbólica, el alma de su hermana se elevaba desde este valle de lágrimas a la mansión de la gloria. Y así era en efecto. Escolástica había expirado sin enfermedad y exenta de sufrimientos, rodeada de sus hijas espirituales sumidas en honda y resignada tristeza, pues si les era sensible perder la presencia de tan buena madre, no menos les servía de consuelo el saber que se hallaba para siempre entre los elegidos, atenta a protegerlas con sus valiosas plegarias. Las monjas de Plumbariola envolvieron los mortales despojos de Escolástica en un sudario, colocáronlos en unas andas y los llevaron a la capilla en donde por espacio de 3 días les hicieron solemnes exequias. Benito, entretanto, dominado por la tristeza y juntamente por la alegría, congregó a sus monjes, les comunicó el tránsito de su hermana y luego los envió a Plumbariola, a fin de que trasladaran el cuerpo al sepulcro que él había preparado. Llegados al monasterio, cargáronlo sobre sus hombros y entonando himnos de gratitud, lo llevaron a Monte Cassino. Recibiólo Benito derramando abundantes lágrimas y dando gracias a Dios por la muerte tan consoladora de su hermana, y lo hizo colocar en su propio sepulcro. Y esto se verificó, escribe San Gregorio, para que los que solo tuvieron una sola alma en Dios, tuvieran también una sola sepultura para ambos cuerpos. No habían de tardar mucho los 2 hermanos en volverse a ver en el cielo para no separarse jamás. Escolástica dejó este mundo el 10 de febrero de 543, y 40 días más tarde, el 21 de marzo, expiraba a su vez San Benito, juntándose su cadáver con el de su hermana bajo el altar de la iglesia de Monte Cassino. Mientras vivieron en su monasterio, los monjes trataron aquellas reliquias con la más filial veneración. Pero hacia fines del siglo VI, 50 años después de la muerte de San Benito y de Santa Escolástica, los lombardos destruyeron hasta sus cimientos el monasterio de Monte Cassino. Los monjes que lo habitaban tuvieron que huir y retirarse a Roma, de suerte que los restos del santo fundador y de su bienaventurada hermana quedaron en el más completo olvido, enterrados bajo los escombros, sin que se supiese su emplazamiento exacto. Nueva destrucción experimentó dicho monasterio en 1944, con motivo de la Guerra Mundial que acabó el año 1945. Son halladas las reliquias. Este lamentable estado de cosas duró más de un siglo y fue menester la intervención divina para que cesara. En vida de San Benito, fundáronse en varias naciones monasterios sometidos a la regla que él estableciera. Teníase en ellos noticia de las ruinas del Monte Cassino y mucho lamentaban que las reliquias de San Benito y Santa Escolástica hubieran permanecido allí privadas de todo honor. Empero, dispuso el Señor que a fines del siglo VII o principios del VIII, un santo monje de los alrededores de Mans recibiera en sueños la orden de ir a Italia en busca de las reliquias de Benito y Escolástica y las trasladara a Francia. Púsose el monje en camino y se detuvo no lejos de Orleans, en el monasterio benedictino de Fleury, a orillas del Loira. Supo allí que el abad había tenido un sueño como el suyo y había elegido ya algunos emisarios para enviarlos a Monte Cassino. El monje de Mans se juntó, pues, a ellos y partieron sin demora hacia la fértil Campania. Cuando llegaron a Aquino, preguntaron a la gente del país, recogiendo toda clase de informes acerca del lugar preciso donde el venerado sepulcro se hallaba. Un anciano cuyos padres habían visto aún en pie el monasterio, les facilitó indicaciones útiles, aunque un tanto vagas, y los viajeros recorrieron rápidamente los 10 o 12 kilómetros que dista Aquino de Cassino, llegando al anochecer al pie de la montaña en que San Benito levantara su monasterio.
Había que hallar el sepulcro y era cosa difícil a causa de las ruinas amontonadas por los lombardos. Ante semejante dificultad, pusiéronse en oración los monjes de Fleury y fueron atendidos, pues de repente apareció en la cima del monte una luz resplandeciente que lo iluminaba todo. Dirigiéronse hacia aquella parte y no tardaron en descubrir la losa sepulcral. Al levantarla, hallaron huesos humanos. Luego, más abajo, pero separados por una delgada losa, descubrieron otros huesos. Persuadidos de que aquellos restos eran precisamente los que buscaban, los recogieron, los lavaron y los envolvieron en sudarios, y temiendo ser sorprendidos si se retrasaban, emprendieron al momento el regreso a su patria. No se habían engañado, y Dios nuestro Señor así lo manifestó claramente, sembrando de milagros el tránsito de las santas reliquias. Mas al llegar a Fleury, surgió un conflicto entre el abad del monasterio y el monje de Mans. El primero pretendía guardar el preciado tesoro para su iglesia, mientras que el otro se resistía a abandonarlo, alegando que había recibido del mismo Dios la misión de ir a buscarlo. Para dirimir la cuestión, se convino en que las reliquias de San Benito se quedarían en Fleury y las de Santa Escolástica serían trasladadas a Mans. Pero surgió entonces nueva dificultad. ¿Qué reliquias serán las de San Benito? ¿Y cuál es la de Santa Escolástica? Solo un milagro podía aclararlo. Trajeron el cadáver de un adolescente muerto la víspera, colocáronlo junto a los huesos mayores y al instante recobró la vida. Mas antes había sido colocado junto a los huesos más pequeños y siguió inerte. Idéntico prodigio se verificó, pero inversamente con el cadáver de una joven, por lo cual se dedujo que los huesos mayores eran los de San Benito y los otros los de Santa Escolástica. El monje de Mans tomó posesión de estos y se los llevó a su país. El obispo del lugar recibiólos con muchos honores, mandólos colocar detrás del altar mayor de un monasterio dedicado a San Pedro, pero que muy pronto empezó a llamarse de Santa Escolástica. Con todo, no permitió la providencia que las reliquias de la santa permanecieran íntegramente en Mans. En 874, la reina Riquilda, segunda mujer de Carlos el Calvo, trasladó gran parte de ellas a Juvigny, diócesis de Verdún, y mandó levantar de intento una abadía donde recibirlas. Otra parte parece ser que fue llevada a Montecassino en época que no se puede precisar. El año de 1562 se apoderaron los hugonotes de la ciudad de Mans, mataron inhumanamente a los sacerdotes, pusieron fuego a las iglesias, profanaron los vasos sagrados, llevaron las arcas, cajas y relicarios donde estaban colocadas las reliquias o depositados los cuerpos santos. Después de sacar estos y aquellas, arrojándolas por el suelo, y cuando iban a ejecutar lo mismo con las de Santa Escolástica para quemarlas, se apoderó de ellos un tenor pánico, que les obligó a huir precipitadamente sin descubrirse el motivo, lo que se atribuyó generalmente a su poderosa y singular protección, y no contribuyó poco a aumentar la devoción de los pueblos. En la actualidad pueden venerarse las reliquias de Santa Escolástica no solo en Montecassino, sino también en la iglesia parroquial de Juvigny, donde se encuentran desde el año 1804. Comprenden la parte anterior del cráneo y el antebrazo izquierdo con la mano, todavía cubierto de piel seca. Como ha sucedido con otros muchos santos, la piadosa monja no ha sido objeto de una canonización formal, pero ha sido oficialmente reconocido por la Iglesia el culto que los fieles le tributan. Dicho culto permaneció limitado a la orden benedictina hasta el pontificado de Benedicto XIII, que la extendió al orden católico el 1 de febrero de 1729 con rito de doble. Suele presentarse a Santa Escolástica
como a una monja adelantada en años, llevando en una mano el báculo de abadesa y a veces un crucifijo. Con frecuencia ponen una paloma a su lado. Invócasela especialmente en favor de los parvulitos atacados de convulsiones.